Bienvenidos a Sentir Cáceres Televisión. Esta noche tenemos el placer de sentarnos con dos invitadas que de nuevo tienen algo en común, pero algo diferente. La primera de ellas es una mujer que a través de la copla, a través del arte y de la música, ha conseguido aliarse a la realidad de muchos seres humanos para tratar de combatir un problema en sus vidas bastante delicado, bastante serio, la realidad del cáncer. Y la segunda también ha hecho una labor similar, pero a través de la palabra, la compañía, la humanidad. Dos mujeres combatientes, luchadoras, que desde ámbitos muy distintos se sentarán esta noche conmigo en Sentir Cáceres Televisión para hablar de eso y de otras muchas cosas. Como siempre, os invitamos a que compartáis con nosotros vuestro talento. Por eso, en este correo electrónico que veis, sentircacerestv@gmail.com, estamos esperando vuestros mensajes con datos de contacto para invitaros a venir al programa y a demostrar ese talento que tenéis. Comienza ahora, en este plató de Sentir Cáceres Televisión, La Noche con Ángel. Esta noche tengo el placer, el honor de sentarme a hablar con una de las grandes voces ya bien consolidadas de la canción española de nuestra tierra. Comprometida, ha hecho de la copla lo que ha querido. Ha hecho de la copla un género más contemporáneo en su estilo, ha hecho de la copla un instrumento, una terapia y yo diría que hasta un estilo, una forma de vida. Muy buenas noches, Pilar Boyero, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchísimas gracias, qué bonito. Pues encantada de estar aquí contigo y de escucharte esas cosas tan bonitas, no sé si merecidas, pero desde luego hermosas. ¿Sí? Qué placer, yo tenía muchas ganas ya de sentarme, era una ilusión que yo tenía ahí dentro porque de hace mucho tiempo yo te he seguido y te admiro mucho, por lo que he dicho anteriormente, ¿no? Porque del género de la copla, desde que empiezas hasta ahora, pues has conseguido teñirla de un aire contemporáneo, con mezclas, adaptándola a un estilo, yo creo, mucho más moderno, ¿no? Para llegar quizás más a los jóvenes, ¿no? Bueno, yo creo que la copla es un género que la gente desconocía, porque venía de un momento muy complicado. La copla se atribuía mucho a la dictadura franquista e incluso se la consideraba un género casi subversivo, ¿no? Y había que quitarle ese polvo. Yo creo que eso lo hicieron magistralmente bien personas como Carlos Cano, que es quien le devuelve la copla al pueblo, o Martirio, o el propio Serrat, o incluso Almodóvar, o sea, personalidades que a veces ni siquiera nos damos cuenta del gran favor que le han hecho a la copla. Y esa era la idea que a mí me atormentaba desde niña. Yo quería que la gente conociera un género que ha sido creado por señores como Federico García Lorca, como Rafael Alberti, como el grandísimo poeta de la generación del 27, Rafael de León, con música de nuestro paisano Solano, de Quiroga, que todos han bebido de la fuente de Falla. Estamos hablando de los nombres más importantes de la cultura de este país. Y que la gente supiera entender que esa, como decía Carlos Cano, es la memoria sentimental y que no se podía rechazar por esas connotaciones políticas. Yo creo que ha costado, pero que ahora la copla atraviesa un buen momento gracias a figuras muy importantes que están haciendo cosas muy interesantes con el género. Además he leído en entrevistas que has dado ciertos carteles que tiene la copla, ¿no? Por ejemplo, se le atribuía una cierta ideología política, incluso se le ha tachado de ser un poco feminista, un tanto machista, y tú siempre has intentado depurar un poco ese concepto porque conoces en profundidad el género, ¿no? Porque además no es verdad, o sea, yo siempre he dicho, la copla es un género que nace en la República, nada que ver con la dictadura. La primera copla que escribe Rafael de León y que compone el maestro Quiroga es Rocío. Coplas muy censuradas como Rocío, como Maricruz, como Ojos Verdes, contaban las historias más subversivas de la España de la época, ¿no? A todas aquellas personas que estaban fuera del sistema. Y personalidades tan importantes como la de Miguel de Molina, que yo vengo ahora mismo de estar hace poquito en Almagro, una exposición maravillosa sobre su vida, un señor que es el artista más importante que tenemos en la República y que por homosexual y por republicano pues ya conocemos que se le pega esa paliza brutal y se pasa el resto de su vida en Buenos Aires. Lo que casi nadie conoce es que estuvo durante un año confinado en Cáceres
Y la copla ha tenido historias al margen de la ley, por decirlo de alguna manera, muy interesantes. Nada que ver, evidentemente, con un régimen como el franquista. Lo que ocurre es que yo creo que todo el poder que quiere llegar al pueblo. ¿Cómo se llega al pueblo? Pues a través de las cosas que gozan de respeto o de admiración en el pueblo, y la copla era el género que más gustaba a la gente en aquel momento, ¿no? Yo creo que Claro. cuando se pasaba mucha necesidad, pues Ujú. tú veías una película de Sara Montiel o de Juana Reina y parece que se te olvidaba un poco el hambre que tenía, ¿no? Ujú. Y esa ha sido la copla, una terapia, una forma de sobrevivir. Ujú. Una forma de sobrevivir que luego tú has intentado de hacerla más contemporánea, ¿no? Has bebido muchas fuentes de grandes artistas como Marifé de Triana, etcétera, Uh-huh. etcétera, pero luego te ha gustado también traer mezclas. Sí, siempre, desde el principio lo tuve muy claro. Yo he respetado mucho siempre la raíz porque creo que esa es inmejorable. Tú has mencionado a Marifé, que para mí yo tengo muchos pilares, pero Marifé o Rocío Jurado son importantísimas a la hora de entender mi visión de la copla. Y sobre todo además en el caso de Marifé porque fue la mujer con la que compartí 10 años de mi vida y es una herida que todavía tengo abierta de las cosas que aprendí de ella, de la Marifé mujer, hermana, amiga, que era impresionante. Pero luego yo entendía que la copla había que contemporizarla. Yo he tenido el placer y la suerte de trabajar con artistas como Jerry González, Jorge Pardo, Chano Domínguez, Ara Malikian, de hacer cosas muy, muy bonitas y de traerlos a terrenos completamente diferentes. O sea, que en eso sí que he tenido muy claro. Yo creo que para que goce del respeto del público tienes que contemporizarlo y traerlo a nuestros días. Y Claro. luego esa gente acaba escuchando a Juanita Reina, a Marifé de Triana, a Concha Piquero, a Juanito de la Paz. Claro, es un traspaso, ¿verdad? De lo contemporáneo a lo Totalmente. más clásico, Sí, ¿no? sí. Y quizá también, no me gusta decir la palabra estrategia, pero sí podría ser la estrategia para hacer la copla un género un poco más comercial. Porque es curioso, no sé si a ti te parece que después de todo el peso histórico que tiene en la cultura, en la vida de la gente de nuestro país, lo que ha supuesto, como decías, ¿no? En las letras y demás, sin embargo ahora no es el género más comercial. No, pero además yo tengo claro que no lo va a ser nunca. O sea, yo creo que es un género que se ha quedado como eso que llamamos en el jazz los estándares, ¿no? Pues Ojos Verdes yo creo que es un estándar. Ujú. Y que así va a ser siempre, o va bien pagado. Pero que no podemos pretender, porque desgraciadamente vivimos en un mundo que manda Estados Unidos y la globalización. Y ahora mismo se escucha, yo creo que reggaetón, quieras o no, en todas las partes del universo y de nuestra vida. Ujú. Y desgraciadamente es muy difícil que el fado, que la copla, que el flamenco, que el jazz, que el bolero o el tango tengan una presencia global importante. Pero quizá por eso, porque además no olvidemos que la música también es una manera de manipular Ujú. a la sociedad, ¿no? Y estos son unos cánones que nos mandan y que están establecidos y hay que pensar que no podemos tragarnos todo lo que nos imponen, ¿no? Claro, y sobre todo, como tú muy bien dices, la copla es la canción del pueblo. Totalmente. Ujú. La canción Carlos Cano, yo recuerdo una cosa muy bonita de él que decía, yo me senté con una serie de personas, de intelectuales, que aborrecían la copla, decían que poco más que vomitaban ante un vestido de Faralaes. Ujú. Entonces yo les explico qué es la copla y les digo, señores, estamos de alguna manera pues rechazando lo que es nuestra memoria sentimental. Y yo creo que ahí Carlos hizo un favor enorme porque él Ujú. gozaba de mucho respeto Claro. entre todos esos señores y señoras, al igual que lo hizo Martirio, ¿no? O yo creo que han sido, o lo hizo Rocío Jurado, yo creo que han sido puntos importantísimos para la evolución de este género. Ujú. Otra figura importante que marca mucho en tu carrera es el maestro Solano, del cual tú has querido llevarlo más allá de nuestra tierra, ¿no? Y llevarlo por todos lados, incluso por el extranjero. A ver, yo creo que Extremadura tiene una deuda eterna con el maestro Solano. Cuando la gente sea capaz de entender la figura de Solano, comprenderemos que se merece muchas más cosas de las que le damos, que en Cáceres concretamente es cero. O sea, se le ha hecho homenaje desde la Diputación cuando estaba
Pilar Merchán, pero muy poquitas cosas, o algún homenaje que se les ha escapado. El maestro Solano es un artista, es un maestro, es un músico, que sus partituras están en los mejores lugares de Nueva York, del mundo entero. Es autor de coplas como A tu vera, como Cinco farolas, pero de bandas sonoras como Bienvenido Mr. Marshall, El último cuplé, director musical de Sara Montiel, de Concha Piquer, de Marifé de Triana. Bueno, podría estar así días. Y aquí en Cáceres ni siquiera reconocemos el talento de un cacereño, y no vamos tan sobrados de talento. Yo tuve la suerte de debutar en un homenaje al maestro Solano hace muchos años, hace ya pues casi 30 años, y tengo una deuda eterna. Luego tuve el placer, el orgullo, la suerte de hacer un disco con la Orquesta de Extremadura, que lo presenté en el Teatro Romano de Mérida, que yo siempre digo que no hay un sitio más bonito en el mundo, con esa orquesta dirigida por Álvaro Albiac, que es impresionante, y un disco que va a salir en breve, donde han cantado artistas como Carmen París, Clara Montes, Enrique Heredia Negri, y ese disco me lleva a llevar este trabajo a La Habana con la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, que apoya, además, me he enterado que está propuesta a los Grammy, y ahora me vuelvo a ir a hacer un disco con ellos, con el repertorio de Solano, a La Habana, y me voy ahora en octubre, y además con una posibilidad de hacerlo también en México. Estaremos la última semana en México y en Miami, o sea que se va a divulgar todo lo que se pueda, la figura del maestro Solano. Aunque él ya llegó a todos esos territorios, con grandes como Sara Montiel o Lola Flores. Pilar, ¿sigues teniendo la misma perspectiva que al principio cuando empezaste tu carrera de, bueno, pues de cómo se fomenta la cultura, el arte, el espectáculo en nuestra tierra y más concretamente en Cáceres? Bueno, ¿Han cambiado mucho las cosas o...? Sí, sí que han cambiado un poquito, pero bueno, desgraciadamente yo creo que la cultura, y en eso tú también me vas a dar la razón, la cultura tiene que empezar desde que somos muy pequeños, y yo creo que es educacional, creo que en los colegios, y este país eso desgraciadamente no lo tiene. Cuando voy, por ejemplo, a Cuba, que voy con mucha asiduidad, que es un país que la cultura la trata muy bien, pues cualquier niño conoce los versos de José Martí, cualquier niño conoce la bien pagada, y a mí eso me da mucha pena, mucha envidia, mucha lástima, y me gustaría que en mi país también sucediera, pero no es así. Y ahora que hablamos de tantas cosas, anteriormente me has preguntado sobre el feminismo, que yo llevo toda mi vida hablando sobre el papel de la mujer en la copla, reivindicando cómo los autores de copla lo que han hecho a través de esas canciones que algunos reconocen machistas, es precisamente todo lo contrario, es abogar por el papel que desgraciadamente tenía la mujer en aquellos momentos en la copla, ¿no? Y yo muchas veces pienso, ¿cómo tenemos que abolir todas esas cosas? A través de la educación. Claro. Pero de la educación desde que son niños. Si no, se nos va de las manos, y la cultura pasa exactamente igual. Yo creo que en los colegios, en los institutos, deberían conocer el flamenco, deberían conocer la copla, deberían conocer el cuplé, deberían conocer la zarzuela, porque son los géneros oriundos de nuestro país. Y se nos va de las manos porque no sabemos fomentarlo. Concretamente, Cáceres ha sido una ciudad que yo la he visto desvanecerse culturalmente, y me da mucha pena. Espero que cambie. No sé si será así, pero yo espero. Bueno, aparte de esta labor que tú has hecho en tu carrera, ¿no? Hablábamos de traspasar la figura del maestro Solano más allá de nuestra tierra. Lo vas a hacer ahora en Cuba, que ya habías estado anteriormente. Sí, esta es la tercera vez. Y con la Orquesta Sinfónica estuve hace 2 años. Y bueno, y este año también estuve en Lidia, que ellos hicieron una gira con Silvio Rodríguez, y estuve con ellos también. Y ahora vuelvo a grabar este disco, pero además en Cuba, cuando voy, no solamente es con la orquesta, es que hago muchas conferencias en los colegios, en muchísimos lugares, porque hay sitios muy interesantes donde poder hablar de copla. Qué curioso que el pueblo cubano tenga esa conexión, ¿no? Tenga esa atracción hacia el género de la copla. Pues se acuerdan muchísimo de Lola Flores, de Sara Montiel, de Rocío Dúrcal y de Rocío Jurado. Y ellos achacan además que ha habido una época de vacío en cuanto a la copla, y están encantados de retomarla. Sí que es cierto que Carlos Cano también fue muchísimo a Cuba,
y tuve unos vínculos muy importantes con el pueblo cubano, y eso también ha hecho que a mí quizá la primera vez la puerta me la abre Carlos Castro. Ujú. Y a partir de ahí tú te pones la bata, y nunca La bata mejor de dicho, cola. la bata de cola para ir un poco pues trabajando, ¿no? Esa labor que él ya en su día fue desempeñando por aquellos lugares. Bueno, de la copla, como habíamos mencionado anteriormente, has hecho un estilo de vida. Aparte de dedicarte profesionalmente a ella y de llevarla a los escenarios por todos los sitios, has tenido un verano verdaderamente agotador, por así decirlo, con muchas actuaciones por muchos Sí, sitios, ahora estos proyectos maravillosos en el extranjero, pero luego también la copla te ha servido, o la copla se sirve de artistas como tú, de la versatilidad que tú tienes, para acercarse al pueblo de funciones o de formas diferentes. Por ejemplo, con ella te has permitido el lujo de compartir y de estar más cerca de los mayores. bueno, eso es un proyecto maravilloso que hago a través no solamente de mi programa de radio Soy lo Prohibido, un canal de Extremadura Radio, que llevamos ya 15 años, sino que además tengo 2 ciclos con las 2 diputaciones, tanto con la de Cáceres como con la de Badajoz, de acercarlo a las residencias. Uh -huh. Y es algo impresionante. De las muchas cosas que yo hago, de verdad que esta es una de las que más me emociona, porque vivo cosas maravillosas. Mira, te voy a contar una anécdota, te podría contar 500.000, pero esta me sorprendió mucho. Una señora en Casillas de Coria me dice, emocionada, llorando, que es la primera vez que veo a un artista porque ella ha estado toda su vida de luto. Eso refleja mucho una parte importante de esa generación y sobre todo de nuestra región. Yo creo que este programa hace una labor terapéutica impresionante, porque además la copla tiene la capacidad de despertar emociones. Y cuando tú te has casado con ojos verdes, o te han conquistado con la bien pagada, o has tenido tus fatigas más grandes con María de la O, pues a lo mejor ahora desgraciadamente tienes Alzheimer. Claro. Y no te acuerdas de lo que has comido. Uh -huh. Pero en cuanto yo empiezo con Francisco Alegre, te aseguro que lo recuerdan absolutamente todos. Uh -huh. Entonces es un proyecto tan emocionante y tan enriquecedor que es una de las cosas que más me gusta. Es volver a despertar recuerdos, sí. A evocar emociones, sensaciones. Es una regresión a la niñez, a tus padres, a las cosas bonitas, que son las que generalmente el ser humano no olvida, ¿no? Uh -huh. Que tenemos memoria selectiva, afortunadamente, y este proyecto es realmente maravilloso. Uh -huh. Y luego después también le has sabido sacar el lado didáctico a la copla, ¿no? Como buena intelectual del género, pues te ha gustado siempre impartirla, ¿no? Y transmitir esos valores de los que ya hemos hablado. ¿Sigues con esa labor todavía? A ver, yo siempre he tenido muy claro en mis conciertos que no solo es cantar, sino contar. Yo sé que cuando se canta Ojos Verdes te pueden cantar o no, pero si yo te cuento de lo que hay detrás de esa historia, pues tú ya con muchísima más atención lo escuchas. Y a mí eso, para mí esa es mi baza fundamental. De hecho, en todos esos conciertos que acabas de decir que he tenido, gracias a Dios, un verano maravilloso, yo lo llevo a cabo, porque yo no entiendo la canción sin la explicación pertinente. Claro. Y esto me ha llevado, pues, a, por ejemplo, tener una asignatura en la Universidad de Mayores, que es Historia de la Copla, y poder impartir clases, y para mí eso es algo importantísimo, porque es la única universidad de España que imparte Historia de la Copla. Uh -huh. Has dicho una cosa muy interesante que en clave de radio yo también la entiendo, ¿no? Para poder sentir y conocer de verdad una canción hay que conocer también la historia que tiene detrás, ¿no? Ver el significado, ver un poco el significado social que tiene, ¿no? En ese momento, en ese contexto, ¿no? Y además te engancha muchísimo más, claro, evidentemente. Claro, te engancha muchísimo más, claro que sí. Y eso te ha permitido levantar la bandera de decir, la copla no es un género rancio, ese titular que tanto os molesta, ¿no? De alguna manera. Sí, claro, es que la copla es completamente mucho más moderna de lo que nadie se cree. A mí me hace mucha gracia cuando la escucho, es que Rocío Jurado ya dijo sobre el feminismo. No, Rocío Jurado y Lola Flores, que son las personas que se inventaron lo de la inteligencia emocional en este país, han sido las mujeres más valientes, más modernas, más feministas. Más vanguardistas, claro. O sea, cuando Rocío Jurado canta El clavel de Solano y el maestro Solano, una poesía que encubre muchas cosas, o sea, encubre la libertad sexual de la mujer. Estamos hablando del año 70 y pico, que no era fácil. Una mujer que dice, me importa 3 pitos,
que diga la gente que voy, que vengo por el Arenal. Y además ese clavel representa de alguna forma pues el sexo femenino, ¿no? Claro. O sea, yo creo que quien no se haya dado cuenta nunca de esas historias tan verdaderamente brutales es un desconocedor absoluto de parte de la historia de este país. Claro, yo siempre le digo a los alumnos que hay que entender la copla desde una metáfora. Totalmente. Y a partir de ahí ya te acercas a la realidad de lo que quieres realmente decir, ¿no? Además, estamos hablando de una época en la que el autor más censurado de este país era el señor Rafael de León, Claro. el poeta de la copla, ¿no? Un poeta de la generación del 27, que la mayoría de las cosas que él escribía no se podían decir. O sea, aquello de apoyar en el quicio de la mancebía, como aludía a una casa de citas, no se podía decir y pasó a ser apoyar la puerta de tu casa un día, ¿no? Entonces, ellos tenían que hacer encajes de bolillos para poder decir lo que querían decir sin decirlo, con lo cual tiene muchísimo. A mí ahora mismo cuando escucho música y me dicen, ¿te gusta esta letra? Y tal, bueno, hay grandes, Serrat, Sabina, Silvio Rodríguez, pero si no, digo, es que yo vengo de un género hecho por Rafael de León y Federico García Lorca, entonces es muy difícil que una letra puedas decir, madre mía, qué locura. Claro. La verdad es que la copla te ha acercado a muchas realidades, como decíamos, ¿no? Estar muy en contacto con las personas mayores, pero esta noche una de las realidades que pretendemos tocar con las dos invitadas que tenemos, pues es fundamentalmente mujeres de perfiles muy distintos, pero con algo en común, y es que una a través de la música y del arte y otra a través de su paciencia y su humanidad han conseguido de alguna forma estar cerca de personas que tenían que combatir una realidad, una enfermedad como era el cáncer, porque también tú, a través de la copla, has hecho grandes esfuerzos, ¿no? Yo he hecho, pues siempre intento estar para ese tipo de luchas y de causas, ¿no? Y siempre he tenido muy claro que la música es un paliativo fundamental. Yo creo que con música todo es mucho más fácil, ¿no? Claro. Y pasa cuando estás enfermo y pasa cuando estás pues en situaciones como hablábamos antes, en ese estadio ya de la vejez, y creo que la música es un somnífero maravilloso para las emociones. Qué bonita frase. La música es un somnífero maravilloso para las emociones. Pues Pilar, ha sido un placer. Pero yo no me quiero despedir de ti, aparte de que te veo guapísima y con una sonrisa muy especial, pues pedirte que me cantes un poquito a capela, algo que me puedas, no sé, cantar en este momento para cerrar la entrevista. Bueno, pues como hemos estado haciendo alusión al clavel y a esa bandera del feminismo que enarboló la grandísima Rocío Jurado y que además de nuestro maestro Solano y de Rafael de León, pues te voy a hacer un trocito. Y dice así. Nadie sabe, y aunque todos lo quieren saber, ay, ni la clave, ni la llave de mi cuándo, mi cómo y por qué. Me gusta ser libre, lo mismo que el viento, que mueve el olivo y riza la mar, tenderme a la sombra de mi pensamiento y luego de noche ponerme a cantar. Y un clavel, un rojo clavel, un clavel a la orilla de mi boca, cuidé yo como una loca, poniendo mi vida en él, y el clavel, ay, al verte, cariño mío, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel, que está quemando, que está quemando mi piel. Maravilloso, muchísimas gracias. A ti. Te quiero, muchas gracias. Esta noche nuestra segunda invitada es una mujer que de alguna manera también ha contribuido y se ha acercado mucho a muchas personas para combatir una realidad que no es fácil, la lucha contra el cáncer.
Hoy está aquí con nosotros para compartir su historia de superación, donde además de contarnos cómo lo vivió ella y cómo consiguió hacer frente a esa realidad, se ha convertido además en un testimonio que se acerca día a día a otras personas para animarles y darles todo su calor y todo su apoyo. Buenas noches, Maribí Martín. Buenas noches. Un placer estar contigo aquí esta noche. Igualmente. Bueno, hace ya pues 18 años, 17 años que afrontaste en tu vida un golpe. Esa es la palabra que mejor lo puede definir. Un golpe muy fuerte. Un golpe muy fuerte. Uh-huh. ¿Cómo empezó todo? Cuéntame. Pues empezó con una mamografía rutinaria Uh-huh. y terminó con una mastectomía radical. Uh-huh. Al principio los médicos no eran... Al principio parecía que no era tanto. Claro. Pero los ginecólogos que nos atendieron pensaron que no les gustaba, que no les parecía que eso estaba bien. Claro. Esto que me hicieron. La prueba. Uh-huh. Y entonces me hicieron otra. Claro. Allí en el hospital Uh-huh. de San Pedro de Alcántara. Y ya nos llamaron y dijeron que había que hacer una mastectomía radical, que no era tan flojito como a mí me habían dicho antes. Uh-huh. Entonces, bueno, pues al principio pues te dicen cáncer y dicen muerte. Claro. Mi marido, mis hijos, Uh-huh. familia, pero la verdad es que yo soy muy animada y dije, ¿y por qué va a poder esto conmigo? Claro. Si con mucha gente no ha podido, conmigo tampoco va a poder. Uh-huh. Y yo sola con la ayuda de mi familia. Claro. Por supuesto, mi marido estuvo en todo momento conmigo, mis hijos también. Y solo tenía una hijecita, pero tenía 3 años y me animó mucho también. En aquellos momentos estaba todo el día en casa. Y bueno, pues no fui siquiera a que me viera la psicóloga hasta después, pero allí también me ayudaron muchísimo. Uh-huh. En la asociación muchísimo. Uh-huh. Me dio al día siguiente de operarme una voluntaria y ese día dije, cuando deje de trabajar, si puedo trabajar, voy a ser voluntaria. Lo dijiste, lo has dicho muy bien, ¿no? Al principio, el primer momento en el que ya eres conocedora de que tienes cáncer es un golpe, un mazazo terrible, donde tus emociones se desploman, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. Uh-huh. De hecho, porque además me pasó sola, Uh-huh. porque fui a una revisión y dijo mi marido, voy contigo. Digo, no vengas porque cuando vayamos a la contestación. En ese mismo momento me lo dijeron. Claro. Porque yo se lo dije. Y me dice, si te vienes sola. Digo, pues entonces me lo dices, me pones peor todavía, me lo tienes que decir. Claro, no querían que recibieras sola la noticia, ¿no? Exacto. Sino con la compañía de alguien. Pero para... cuando me dijo, es que vienes sola, digo, entonces me están diciendo que es algo muy grave. Y me dijo, bueno, pasa esto, creemos que sí que lo es, mañana te hago una biopsia. Pero cuando yo salí de aquel hospital, yo no sé dónde me fui hasta la cocina. Cuando fui estaba en la cocina, digo, vámonos, pues no entré. Digo, fíjate cómo iría Uh-huh. en ese momento. Claro. Luego me fui a trabajar, allí expliqué todo, me dijeron, no es imposible, tú no tienes cara de estar mala, porque yo he tenido siempre buen color de cara. Claro, es una enfermedad que no se manifiesta tan externamente, ¿no? Sino más Claro. bien... Y entonces me dijeron, no es imposible, no puede ser. Bueno, yo no le dije nada hasta que no llegué. Cuando llegué a las 3:30, pues se lo dije a mis hijas que estaban allí, porque mi hijo estaba estudiando en Badajoz, y a mi marido. Y le dije, digo, bueno, pero es poquitas cosas, porque me han dicho que es poquitas cosas, que no parece mucho. Y bueno, pues así nos quedamos. Y luego ya cuando me hicieron la otra biopsia me dijeron que había que hacer la mastectomía radical. Uh-huh. Y en esos momentos lo agradecí y dije, si me hacen una mastectomía, que me lo quitan todo, yo me voy a curar. ¿No tuviste miedo a pasar por esa prueba? No. No. Bueno, a ver, miedo entre comillas, miedo siempre tienes cuando Uh-huh. te hacen cosas de esas. Pero yo entré al quirófano tan tranquila, sabiendo que me iban a quitar toda la mama, sabía yo que me iba a curar. Uh-huh. Si me la quitaban toda, no me iba a quedar metástasis, que era lo que yo tenía. Claro.
que me quedara por ahí alguna metástasis y eso sería ya peor. Claro. Y cuando me dijeron que sí, que me la iban a quitar todo, me quedé tranquila. Entré al quirófano tranquila, fíjate. Bueno, aparentemente, porque me subió la tensión por las nubes. Pero con mucha esperanza de salir esperanza. hacia adelante, ¿no? Que esa esperanza era lo que te dio, evidentemente, esa tranquilidad de decir, esa fuerza. Voy a afrontar esto por mí y por mi familia. Primero por mi familia y luego por mí. Claro. ¿Qué lugar ocupa la familia en todo esto? Porque me has recalcado antes, me ayudaron mucho a salir, pero ¿en algún momento te viste en el conflicto de decir, voy a taparme las lágrimas, voy a ocultarme ese rostro de no tener un día lo más agradable posible, porque te vienen pensamientos, te vienen ideas y que no sufran ellos, ¿no? O por el contrario, tenías mucha ventilación emocional con la familia? Yo hablo mucho con ellos y me he comunicado mucho, pero a veces lo que tú dices es cierto. Claro. O sea, tú te trajes lo que sea y no lloras por ellos porque yo lo veía de sufrir y no quería que sufrieran. Mi hijo estaba estudiando en Badajoz, yo quería que su carrera, su segundo de carrera que estaba haciendo, le fuera bien. Mi hija, la pequeña, tenía 16 años, ella siempre pensó que yo me iba a morir. La tuve que llevar un día al oncólogo conmigo para que ella viera que yo podía salir de eso. Claro. Porque de mí no se fiaba. Y me dijo el oncólogo, tráemela. Hablé con el tutor suyo y la dejó una mañana, se vino conmigo, le explicó todo y se quedó un poco más tranquila. Entonces yo tenía que ser la fuerte. Mi hija la mayor, que tengo 3, estaba conmigo en casa y mi marido. Mi marido entonces no trabajaba y estuvo conmigo todo el tiempo. Puedo decir que ha sido lo mejor de mi vida, mi marido y mis hijos. Qué bonito. Bueno, son siempre, ¿eh? No solo porque tuviera esa enfermedad, pero claro, en aquel momento fue lo más. Yo lo pensé, digo, una persona que no tenga familia se tiene que venir abajo, porque cuidado, te quitan una mama, que es muy importante en una mujer. Sí. Físicamente estás, no sé cómo decir, como medio inválida. Claro. O sea, te falta una parte de tu cuerpo femenino muy importante. Y luego después, el pelo. Claro. Que se me cayó. Claro. Y en ese momento lloré lo que no había llorado ningún día. Lo que no había llorado ningún día, lloré en ese momento. El pelo fue horrible, estaba mi marido, no estaba mi hija porque era temprano. Y él enseguida se vino a ayudarme, a agarrarme, a abrazarme, no llores, que eso no pasa nada, ya lo sabía. Bueno, por todo eso, que la familia es muy importante. Es muy importante. Y para esta operación, el marido es muy importante. Y que tu marido te diga, no pasa nada, para mí eres la misma, yo te quiero igual, con pelo, sin pelo, estás guapísima sin pelo, me decía, estás guapísima sin pelo, te quiero lo mismo con un pecho que con 2, a mí me da exactamente lo mismo, y es lo mismo me acariciaba uno que me acariciaba la cicatriz, y eso es muy importante para una mujer. Sí, sobre todo para salvar su autoestima, ¿no? Porque claro que hay unas secuelas que quizá en ciertas cosas que muy bien has mencionado, a las mujeres les puede hacer un poquito más de daño en su sensibilidad, ¿no? El tema estético, simplemente, por ejemplo, por citar uno de ellos, ¿no? Con que te sientas un poco rechazada en ese tema, ya es suficiente para estar más baja y peor. Porque imagínate que a mí mi marido no me apoya como me ha apoyado, no me ha hecho todo lo que me ha tenido que hacer, me ha agarrado, me ha sujetado, me ha abrazado, bueno, todo. Yo estaría mal. Mis hijos los necesitaba también, pero en ese momento era mi marido muy ausente. El cáncer te ha hecho más fuerte, una mujer mucho más valiente, ¿no? Sí. Y me gusta mucho vivir. Desde entonces. O sea, yo la vida la tomaba normal. He sido siempre muy positiva, pero la tomaba normal. Pero ahora quiero vivir y quiero levantarme temprano porque no me quiero perder ni un rato del día para decir, estoy aquí, estoy viviendo, estoy feliz, tengo mi familia. Que hay problemas, como en todos sitios. Hay problemas de cosas, de trabajo de los hijos, de cosas y ya está. Pero eso lo llevo yo bien.
Porque si puedo ayudarlos, los ayudo y se ha acabado. El dinero no vale para nada. La salud, sí. Claro, es que eso es otra cosa, que cuando la vida te da este palo y vives estas realidades, luego hay un cambio en las prioridades de las cosas que aparecen en tu vida, ¿no? Y valoras más cosas que antes no valorabas y cosas que no tenían o que tenían un valor importantísimo para ti en ese momento acaban siendo más superficiales. Yo después de ponerme bien y durante, cuando estaba ya un poco mejor, he visto cosas que no me había dado cuenta. Por ejemplo, aquí en Cáceres o en mi barrio, no me había dado cuenta ni de que estaban. Claro. Y están. Y son preciosas. Y me gustan. Y las veo. Me asomo a la ventana y me gusta. Y veo la luz del sol. Y veo llover. Y veo nublado. Y todo me gusta. ¿Por qué? Porque yo me podía haber muerto entonces. Y yo llevo casi 18 años de vida que me las han regalado. O sea, yo estoy viviendo de regalo. Y eso para mí es muy importante. He visto nacer 3 nietos más, que solo tenía una, ya tengo 4. Una está haciendo una carrera ya, vamos, que es lo mejor que me puede estar pasando. Y eso te ha dado también alas para decir, pues yo ahora voy a ser un testimonio de superación, de fuerza, de energía, para aquellas que también están pasando por ese mismo capítulo, sí, ¿no? Sí. Hice un curso para ir a ver enfermos de cáncer y testimonial para ver las de cáncer de mama. Ayudarlas a las que se operan y a las que se reconstruyen, que yo también estoy reconstruida. Y las ayudo si puedo. Cuando no quieren, me salgo, punto. Pero si quieren, hablamos muchísimo. Si estamos solas, les pregunto si quieren verlo, porque ellas han hecho la primera operación de la reconstrucción y se ponen contentísimas y bueno, pues en esa. Claro. O sea, muy bien. Luego después hice un segundo curso, que ese ya fue muchísimo más fuerte, que es para los de paliativo. Claro. La verdad es que me atrevo también. Claro. Con eso. Voy a su casa o los veo allí en el hospital a los de cuidados paliativos. Porque a veces la ayuda psicológica no es solo tan importante para el paciente, sino que también es muy importante para los familiares. Hombre, sobre todo con los de paliativo. Claro. Para todos, Sí. Para todos, porque si tú tienes una mujer, una hija, una hermana, una madre que tiene un cáncer, sea de lo que sea, pues también necesita. Por eso muchas veces se quiere ir y digo, no, vosotros quedaros aquí, que yo no soy un médico ni soy nada. Soy una simple voluntaria que viene a hablar y a lo mejor a vosotros también os viene bien. Eso lo digo. Y me gusta que esté la familia, porque se enteran de muchas cosas que no tienen ni idea. Claro. Solo las que hemos vivido. Pues Mariví, nos has dado a todos un mensaje de vida impresionante. Tienes una energía en la mirada, unas ganas de vivir, una fuerza que yo imagino que también la gente que está en casa viéndolo lo está percibiendo igual. Ojalá este mensaje de superación cale en la gente que tiene que pasar desafortunadamente por ese capítulo y también sus familiares. Y te deseo lo mejor, que sigas con esa fuerza viviendo con tu marido, con tus nietos, con tus hijos. Es lo más. Mucha salud. Es que la vida me ha dado muchas cosas buenas y eso ha sido mi familia. Un regalo porque otras han sido peores, pero fíjate todo lo que la vida te tenía deparado después, ¿no? Así es. Y te digo una cosa, siempre los he querido y siempre he visto cómo han sido, pero después que me he operado, es todo. Porque si están conmigo, siempre a mi lado, siempre. Y mis hermanas y mis sobrinos también, ¿eh? O sea, yo tengo 2 hermanas y estuvieron constantemente, y mis sobrinos. O sea, yo he tenido una familia. Enhorabuena. Gracias. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Mariví Martín. Y bueno, a vosotros pues os deseo una feliz semana con este mensaje de superación, de vida, de esperanza, con la fantástica voz y ese carisma de Pilar Bollero, una mujer que a través de la música y la copla también, al igual que Mariví, se ha acercado a esas realidades para hacerlas más combativas y más fuertes. Nos despedimos en Sentir Cáceres Televisión y nos vemos en un próximo programa en La Noche con Ángel. Muchas gracias.
Mm-hmm.